Listo, Jaime, cuando quieras. Vamos a dar 5 minutos de tregua para que la gente se vaya conectando. Podemos ir empezando. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y feliz Pascua. Cristo resucitado, verdaderamente resucitado. Esperamos que hayan sido unos días llenos de presencia de Dios y de bendición y también de descanso. Nosotros recuperamos nuestras sesiones ya, enfilamos este final del curso ya no nos quedan muchas semanas de compartir, aunque luego daremos algunos avisos de fechas importantes, pero hoy pues recibimos a don Jesús Iglesias Cobo, sacerdote católico de la diócesis de Getafe, que tiene la generosidad de encontrarnos y de hablarnos desde París. Allí está, es la ciudad que ha sido el centro de las noticias de esta semana con el tema de las elecciones. Pues allí don Jesús se conecta desde allí. Allí está finalizando sus estudios de doctorado en teología, investigando sobre el anuncio de Cristo en la cultura contemporánea. Yo creo que será seguro que es una investigación interesante. Está a punto ya de concluir, no le queda mucho, ¿verdad? Esperemos. Bueno, hemos invitado a don Jesús a hablarnos hoy porque se refiere a un tema que ha aparecido entre las inquietudes del Centro Ecuménico en los últimos años. En las distintas sesiones de estos últimos años, en las preguntas que se plantean y en algunas ocasiones, en las diversas ponencias de nuestros profesores, ha aparecido varias veces la cuestión de la intercomunión eucarística. Es decir, la posibilidad de que muchos hoy se plantean de compartir actualmente la misma Eucaristía entre todos los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos. Efectivamente es un tema ecuménico de primer orden. Y don Jesús da la casualidad, la providencia, que a pesar de su insultante juventud, porque es muy joven, posee ya un punto de vista sobre este tema. Es un gran conocedor de un episodio reciente de intercomunión que ha estudiado durante sus años de licenciatura en Teología Dogmática, que ocurrió precisamente en París, durante la fiesta de Pentecostés del año 1968. Ahora nos contará con más detalle. Efectivamente, en aquellos años de tanta ebullición social y cultural, ¿no? Mayo del 68 es la fecha que nos viene a todos a la memoria, y de tanta vitalidad eclesial y ecuménica, un grupo de cristianos de distintas procedencias y de distintas tradiciones ensayaron precisamente esta posibilidad de realizar una intercomunión eucarística. Nos parecía interesante recordarla, este episodio. Nos parece significativo y nos parece que puede aportar luces útiles y fecundas en nuestro propio camino. Es verdad que podíamos abordar la cuestión teológica de la intercomunión desde una aproximación académica, haber invitado a algún teólogo, algún profesor de eclesiología, de Eucaristía, de ecumenismo, a darnos una lección magistral sobre el asunto, y no es una cosa que podamos descartar. Quizás sería interesante también hacer una cosa así. Pero hoy hemos preferido esta perspectiva histórica, para que la historia sea verdaderamente maestra de la vida. Hemos invitado a Jesús a que nos cuente qué pasó en París hace 50 años, qué tipo de intercomunión ocurrió allí, y para que esto resulte también interesante para nosotros. Así que vamos a escuchar con atención a don Jesús, le damos la palabra, a la vez que le agradecemos muchísimo que haya hecho un hueco en su trabajo para poder también compartir con nosotros esta tarde, ¿no? Y así poder afrontar un tema que yo creo que nos ha interesado en el trabajo que venimos haciendo en el Centro Ecuménico desde hace ya un tiempo. Muchas gracias, Jesús. Tienes la palabra cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por la presentación, por la invitación también y poder compartir hoy con vosotros esto. De hecho, como decía Jaime, la pretensión no es como abarcar con grandes argumentos, sino desde la historia aprender también algo y sacar algunas claves de
que nos ayude, ¿no?, a seguir profundizando en este camino de la unidad de los cristianos. Entonces, el tema es evidente que por el título, que vamos a hablar de la intercomunión y que es un tema que en ecumenismo es algo actual, ¿no? Desde ya la reforma del derecho canónico, cuando se habla de la communicatio in sacris, ¿no?, que es como este deseo que tiene la Iglesia de participar y de hacer participar en los viernes sagrados, ¿no?, de entrar en comunión en los mismos viernes sagrados. O sea, ya se ve como este deseo de la Iglesia de que verdaderamente hay una herida de separación que se quiere curar, ¿no? Y entonces, sobre todo en los años después del concilio, en los años 60, 70, 80, ha habido como intentos intentos no, ha habido búsquedas verdaderas y luego también intentos para llegar a celebrar esta unidad. La intercomunión se inserta aquí, en esta búsqueda de llegar a una comunión entre dos iglesias que no tienen la comunión total, es decir, que están separadas en cierto modo. El último así episodio, simplemente por recordar también la actualidad, ¿no?, así más actual, es en el camino sinodal de la Iglesia alemana, que ha habido pues también, que están ahí un poco en impasse, pues el tema de la intercomunión ha vuelto, o sea, el debate está en debate, ¿no? No hay nada dicho, no hay nada cerrado, no hay nada firmado, no hay nada, pero bueno, es un tema que vuelve a estar otra vez en la actualidad. Siempre ha sido la actualidad ecuménica, pero ahora de nuevo es actual. Entonces, en cierto sentido, podemos decir que por el tema que nos reúne, pues, que es la comunión, ¿no? Es la intercomunión. La comunión verdaderamente hoy nos interesa, nos reúne, y no solo por el tema, diría yo, sino porque de una forma sencilla, discreta, estamos aquí reunidos. Estamos con un mismo deseo de estar juntos, pero también de trabajar juntos, un tema. Aunque solo sea por esta unión en el mismo trabajo, hay una cierta comunión. Ahora, y lo uso también como imagen de la cuestión de fondo que está en la intercomunión. Nosotros, nuestro deseo de comunión no es simplemente para coincidir con los otros, para poder encontrarme con los otros, para querer ser amigos de los otros y trabajar juntos, sino que lo que verdaderamente necesitamos no es simplemente aproximarme, sino entrar en una comunión plena con los otros. Es decir, en compartir verdaderamente la vida y el destino de los otros de una forma que no sea posesiva, sino que verdaderamente cambie mi vida, ¿no? Esta cuestión, que es un poco que la uso como imagen también de lo que nos reúne, me parece que es la cuestión que está en el fondo de la intercomunión. O sea, la intercomunión la celebración de intercomunión es una celebración realizada, la del 68, por fieles de dos iglesias que no están en comunión total, que tienen el deseo de estarlo, realizan esta celebración para manifestar su unión. Ahora, la pregunta ¿es esta intercomunión un camino para que este deseo de estar juntos sea eficaz? Es decir, la intercomunión es un camino eficaz para la comunión, permite llegar a esta comunión, permite expresar una comunión plena, hay una comunión plena. O sea, no es simplemente que coincidamos, sino si verdaderamente cómo se puede hacer este deseo que sea verdaderamente eficaz, ¿no?, que sea real. Esto es verdaderamente la cuestión de fondo de toda la intercomunión. No tanto el deseo, porque es un deseo bueno de comunión, sino si es real, si es verdadero. Entonces, me parece que hablar de la intercomunión no es simplemente hablar de un tema así aislado, sino que toca muchos palos, o sea, toca muchas dimensiones, toca muchos temas teológicos, porque, claro, para la comunión eucarística, ¿qué pinta aquí la Iglesia? ¿Qué pinta los dogmas, los sacramentos, la jerarquía? La comunión es algo que yo puedo hacer, es algo... o sea, que verdaderamente la intercomunión no es simplemente un tema aislado, sino que es un tema ecuménico, es decir, que acoge
todo lo que la Iglesia, la teología es y lo que el hombre es, hasta el punto que llega a tocar este deseo de querer y ser querido, o sea, este deseo de comunión que hay en todo hombre, ¿no? Bueno, pues como decía Jaime, para afrontar este tema de la intercomunión, y además me parece interesante también el enfoque que decía Jaime, porque más que afrontarlo desde un punto de vista donde queramos abordar todos los pros y contras de la intercomunión, entender los argumentos, me parece interesante abordarlo desde este episodio del 68, porque muchas veces cuando se hace simplemente como una cuestión de argumentos, a veces nos quedamos en dos bloques que chocan y que no se abren uno al otro, y una cuestión más ideológica que de dejarse tocar por la realidad, ¿no? En cambio, con este hecho histórico es algo que ha pasado. O sea, no, yo os voy a exponer lo que ha sucedido y los que la han defendido y los que decían que había un deseo bueno, pero que no va por ahí, ¿no? Entonces, pues así nos introducimos en esta celebración. Que es verdad que es una celebración que puede ser del pasado, o sea, ya hace 50 años, que es aislada porque al final se quiso celebrar, bueno, en muchos sitios, pero al final se celebró en un piso, en un grupo al final reducido, o sea que aparentemente es como poco relevante, pero en cambio la relevancia de esta celebración se da porque aborda muchos temas políticos, sociales, teológicos, hasta el punto que Ratzinger, en un artículo que hace 10 años después y que está publicado en el libro de Teorías de Principios Teológicos, se refiere a esta celebración como un punto significativo del camino ecuménico de los intentos que hubo en los años 60-70, de abrir nuevos caminos, ¿no?, a la unidad. Pues nada, esto era simplemente la introducción. Entramos en la celebración de intercomunión, que se celebra el 2 de junio del 68, día de Pentecostés. La celebración no es algo preparado, o sea, no es algo sucedido así al azar, sino que el lugar, el día, el grupo, todo estaba pensado. Tiene cierta espontaneidad, pero también había cierta preparación porque quería significar algo. Entonces, para presentar y entrar en esta celebración, lo he dividido en 3 pasos. Uno que es, como no es algo al azar, como no es algo simplemente espontáneo, aunque tiene cierta espontaneidad, me parece interesante sobrevolar el contexto de esta celebración. Sobre todo, y es la única intención, para encontrar alguna clave interpretativa de la celebración, que nos ayude a verdaderamente entrar y saber qué es lo que querían expresar los miembros, o sea, los fieles que celebraron esta intercomunión. Este es el primer punto. El segundo sería entrar directamente en el transcurso de la celebración, presentarla un poco como sucedió. Y el tercero, todo el debate que generó. Sí, vamos, resumido en algunos argumentos. Bueno, pues entramos en el primer punto, que es el contexto histórico, político, filosófico, eclesial. ¿Cómo introducirnos en este contexto que es el 68, todos los años del posconcilio, es como tan amplio que cómo entrar? Podríamos entrar desde el punto de vista eclesial y hablar desde el concilio y todos los cambios que se dan con el posconcilio. Podríamos hablar desde el punto de vista político y social, que afecta también a la Iglesia y que de hecho hay muchos cristianos que empiezan a interesarse por la unidad y la paz porque, claro, estamos en la guerra de Vietnam, ha terminado la guerra de Argelia, hay como una preocupación por la unidad y la paz a nivel político y social que afecta también a nivel eclesial, ¿no? O a nivel, podríamos introducirnos en el nivel filosófico también, con todos los nuevos caminos, el cambio de paradigma que se da con el 68, bueno. Pero a mí me parece más interesante también, porque es el contexto más próximo a la celebración, simplemente introducirlo a partir del acontecimiento del mayo del 68, que actúa un poco como crisol de todo esto, de la política, lo social, la filosofía, lo eclesial, todo, ¿no? Entonces, simplemente digo una idea de cada ámbito y así que afecta también a lo que queremos decir de la celebración. A nivel social y político, recordamos, en el 68 estamos al final de los 30 gloriosos, es decir,
de estos 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, donde Occidente está alcanzando un progreso, un nivel social que se ha llamado de bienestar, ¿no? Esa es la época del baby boom, o sea, el aumento de la natalidad, por tanto el aumento del consumo, de la época de los frigoríficos, de los coches, de las lavadoras, o sea, de verdaderamente un progreso que parece imparable. Y en cambio, en este progreso hay un malestar que se expresa muy bien en los jóvenes, en otros ámbitos, pero también en los jóvenes, porque claro, en esta sociedad del bienestar, un joven, sobre todo en la Francia del 68, de los años 60, si identificaba un poco a qué nivel social pertenecía, ya sabía un poco los 40 años siguientes cómo iba a suceder, ¿no? De hecho, hay un artículo que es muy conocido en Francia de estos años que se titulaba Francia se aburre. Aunque esté en bienestar, pero Francia se aburre porque no encuentra una motivación, ¿no? Entonces, el mayo del 68 nace como esta búsqueda de caminos nuevos donde una generación quiere romper con la herencia que está recibiendo porque se aburre con lo que está recibiendo y entonces necesita buscar caminos nuevos. Que serán caminos nuevos que no serán unos caminos exteriores a lo que la Iglesia luego hará, al ecumenismo y demás. A nivel filosófico, un poco lo mismo. Hay muchas tendencias y podríamos hablar desde toda la revolución que viene de los movimientos de Trotsky, de Mao, del Che Guevara, de todo esto, o a nivel filosófico también de Derrida, por ejemplo, el deconstructivismo, ¿no? Que es como esta filosofía que quiere deshacer lo construido para volver a mirar la realidad y construirla de una forma nueva, ¿no? Original. Bueno, en el fondo, y podemos hablar de Foucault también, de estructuralismo, postestructuralismo, de tantos movimientos, pero que en el fondo, aunque algunos incluso están encontrados, tienen un mismo aire de libertad y una misma búsqueda de caminos nuevos, que de nuevo es esto lo que afecta también a la Iglesia y a la gente, a los hombres de Iglesia, ¿no? Que no son extraños a este contexto filosófico, social y político. Y por tanto, del contexto eclesial simplemente destaco esto, porque además lo conocemos un poco mejor. El concilio ha generado esperanzas de cambio, y de hecho empiezan nuevos caminos, ¿no? En la liturgia, en la pastoral, en el ecumenismo, y ahí es donde se meten también pues, muchos intentos, muchos intentos que son buenos, que son verdaderos, y también muchos intentos que quieren pues, deconstruir, como diría Derrida, ¿no? Que quieren incluso algunos destruir. Aquí es donde, en todo este contexto, es donde se entiende también Mayo del 68, como esta búsqueda de caminos nuevos que no es extraña a la Iglesia y que de hecho en la Iglesia van a hacer un grupo que en el 21 de mayo del 68, o sea, en medio de las barricadas del 68, va a hacer una llamada a todos los cristianos, entre los que están algunos teólogos conocidos como Chenu, que hace una llamada a los cristianos para decir, necesitamos esta revolución en la Iglesia. O sea, necesitamos buscar estos caminos nuevos. Se llamará al grupo, de hecho, la llamada del 21 de mayo. Bueno, pues bien, este es el contexto en el que se introduce la intercomunión del 68. Es de este grupo del 21 de mayo donde va a surgir la intercomunión del 68. De hecho, la mayor parte de los participantes son de este grupo de la llamada a los cristianos del 21 de mayo, a los que se unen pues, otros católicos, otros protestantes, otros que invitan estos miembros, ¿no? Entonces, nos metemos ya, que es el segundo punto, en la celebración de intercomunión. Se ha formado en dos etapas, una que está preparada y otra que es espontánea, que viene un poco por los acontecimientos de mayo del 68. La primera etapa que está más preparada es que ya desde invierno hay dos sacerdotes franceses y dos pastores que se reúnen para hablar de la intercomunión y ver cómo se puede celebrar. En un primer momento se quiso celebrar en Notre Dame, en la catedral, pero algunos miembros dijeron,
esperad, porque esto no es tan inmediato para el resto de la iglesia, a lo mejor tenemos que ser un poco más discretos, y entonces al final, porque hubo un poco de discusión, se decidió hacer en otro sitio, al final se acabó haciendo en el piso que está de uno de los miembros, de los participantes, pero que está al lado del Instituto Católico de París, que en ese momento, bueno, y ahora también, pero en ese momento más, era una institución muy relevante en la teología, donde estaba, por ejemplo, Jean Danielou, o donde Henri de Libac había dado clase, o donde, bueno, estaba Congar, había muchos y pastores protestantes también, bueno, había un movimiento teológico muy importante, y al lado, en uno de los pisos, André Laurentin, que es el hermano de René Laurentin, que, bueno, que es uno que escribe también muchos, que es muy conocido, un teólogo conocido de Mariología sobre todo. Este es el que dice: lo podemos hacer en mi apartamento, y ahí es donde se reúne este grupo, que después de haber buscado distintos fechas para celebrarlo, deciden hacerlo el 2 de junio de 1968, domingo de Pentecostés. Que esto no será por azar, como veremos ahora mismo. Bueno, entonces se reúnen ahí, al final se reúnen 61 participantes para celebrar esta celebración de intercomunión, y empiezan leyendo una carta que quieren enviar después de la celebración. ¿Por qué? Tiene un sentido. Para mostrar que lo que quieren celebrar ahí no es simplemente algo clandestino, algo que quieren hacer entre ellos y rebelarse, sino que quiere ser una llamada a todos los cristianos y a toda la iglesia para repensar estos nuevos cambios. Entonces leen una carta, y en la munición de entrada expresa la intención de esta celebración. Y os leo un poco un párrafo para ver lo que dice. Nosotros hemos juzgado imposible separarnos en el momento de la acción de gracias. Por ello, con plena conciencia de lo que hacemos, queriéndolo resueltamente, hemos decidido celebrar juntos la palabra del Señor y su venida en la Eucaristía. Que cada uno juzgue en su conciencia si él puede participar verdaderamente de este acto. Si hay alguien entre nosotros que no pueda hacerlo, lo manifestará absteniéndose de la comunión, y cada uno respetará esta actitud. Bueno, con esta munición de entrada se expresa muy bien la intención que tienen, que es expresar la unidad que habían experimentado en mayo del 68 y que experimentaban entre ellos, y querían expresarla con esta celebración. La celebración empieza, los principales celebrantes empiezan sin vestiduras litúrgicas, y de ahí se pasa a la liturgia de la palabra, donde se lee el Salmo 72, que está dedicado a la liberación de los pobres, pero sobre todo la liturgia de la palabra va a estar centrada en los Hechos de los Apóstoles, en el pasaje de Pentecostés. Domingo de Pentecostés, el pasaje de Pentecostés, y termina con una predicación espontánea donde cada uno, a varias voces, bueno, van diciendo lo que han recibido, ¿no?, de la palabra. Y una intercesión centrada sobre todo en los acontecimientos que han vivido. Y luego, acto seguido, viene la plegaria eucarística, donde el filósofo Paul Ricoeur, que es uno de los participantes, va a hacer un comentario eucarístico, en el que se va a llamar se va a recordar que están juntos por la unidad de los acontecimientos, por todo lo que han vivido en mayo del 68, por la afinidad que han experimentado y que quieren expresar con esta celebración, ¿no? Acto seguido, bueno, pues la consagración, donde todos dicen las palabras de la consagración, se intercambian la paz, el Padre Nuestro, comulgan, y en la oración de conclusión dice así la oración: nosotros te damos gracias porque tú has realizado la unidad entre nosotros, más allá de nuestros límites personales, de nuestras divergencias, de nuestras búsquedas. Es decir, muestra una vez más el camino que dan por realizado y al que piden que la Iglesia también se una, ¿no?, y confirme. Y al final enviarán esta carta donde dicen: consideramos que la unidad real de los cristianos supera hoy día las fronteras confesionales. Los acontecimientos vividos juntamente desde hace años y recientemente en la calle en mayo del 68
nos han hecho avanzar hacia la unidad más que muchos de nuestros encuentros ecuménicos en torno a temas de discusión teológica. Este va a ser un poco el argumento central que tienen estos participantes. Y de hecho responde a una búsqueda buena de la comunión en la que quieren vencer, ¿no?, las barreras. Ahora, la pregunta ante esta celebración ¿es una unidad que derrumba verdaderamente las barreras o las ignora? O las deja de lado. O sea, ¿es una total comunión o es una comunión basada en una afinidad de valores evangélicos y políticos? O sea, en definitiva, la pregunta, yo creo, de la intercomunión y de esta celebración es si verdaderamente la celebración consigue lo que quiere expresar, o mejor dicho, si la coincidencia en una misma celebración se identifica ya con una comunión total. O sea, si el estar ahí juntos es una comunión total o no. Esto es lo que se va a discutir a partir de aquí. Y este es el tercer punto, que es el debate teológico, en el que empieza el debate teológico con algo que aparentemente sería el final del debate teológico, pero que en definitiva generó una cantidad de discusión, que fue la declaración del arzobispo de París 3 días después, que dice que no puede aprobar esta celebración. Y la publica en los periódicos y demás. Y aparentemente con esto que podría estar terminado, pero no, es el inicio de discusiones donde se empieza a debatir sobre lo sucedido, porque muchos no quieren dejar de ver en este hecho un nuevo comienzo. De hecho, Ratzinger, en este artículo que os decía, dice: la intercomunión que se celebró en una misa ecuménica en las barricadas de París fue considerada durante mucho tiempo como una especie de instancia histórica salvífica, como un acontecimiento de la revelación que introducía una nueva época en el cristianismo. Bueno, esto es lo que se va a debatir, ¿no? Las primeras reacciones de los que defienden dicho acto es sobre todo defender que es algo profético, que es algo que pone delante a la Iglesia y al mundo el hecho que debe suceder en toda la Iglesia, que es esta unidad, que es una anticipación respecto a lo que consideran que la Iglesia está consiguiendo y ha conseguido hasta ese momento, y entonces como un adelanto de todo lo que tiene que llegar, y que de hecho muchos dicen, bueno, puede ser algo que transgrede las normas, pero que está consiguiendo lo que no habíamos conseguido hasta ahora, ¿no? De hecho, Paul Riquel, en un artículo que escribe el 8 de junio, o sea, casi una semana después, dice, explica un poco su participación y su opinión, y dice: yo participé en la concelebración eucarística. Yo aporto aquí mi interpretación del acontecimiento. No es dudoso que este acto constituye una transgresión. Hay unas transgresiones que simplemente destruyen, otras que destruyendo edifican. Yo creo que esta era constructiva. Esta celebración no había sido deliberada y deseada desde una intención de hacer violencia. Esta celebración había sido donada a través de los acontecimientos, por una acción puesta en el mismo Evangelio y que verificaba la puerta revolucionaria de nuestro tiempo. Nuestras confesiones levantaban el puente que nuestros teólogos y nuestras eclesiologías no habían construido aún. Es decir, es esto, se apela al Evangelio para decir, hemos construido el puente que no habéis conseguido teólogos y jerarquía, ¿no? Y de hecho, por eso decía que era muy significativo que se celebre el 2 de junio del 68, que es el día de Pentecostés, domingo de Pentecostés, porque en el fondo esto es lo que se quiere decir, ¿no? Se quiere mostrar que es el Espíritu, se quiere expresar que es el Espíritu Santo el que confirma esta unidad, y el que esta afinidad, esta experiencia de comunión que han vivido en mayo del 68 es más allá de una afinidad, es una comunión en la fe. La cosa es si verdaderamente esta comunión en la fe no está ignorando algunos impedimentos. En el fondo, de hecho, también se percibe como un paralelismo con lo que ha sucedido en mayo del 68, que era
como destruir algunas barreras, la autoridad, el padre, todo esto, para decir, esto que ha pasado en 68 con los jóvenes, en los universitarios, es lo mismo que estamos haciendo nosotros, destruir las barreras que tantas veces se ha construido, ¿no? Por eso el día de Pentecostés es tan significativo. En el fondo, por resumir los argumentos, se pueden encuadrar como en dos grandes argumentos. Unos que dicen se ha conseguido lo que los teólogos no han podido conseguir hasta ahora, y en este sentido no se pretende ser una toma de postura, sino que es una llamada a repensar y a abrirse a estos hechos. Y de hecho, por ejemplo, uno de los organizadores principales, André Logantin, decía que es el movimiento de nuestra fe lo que ha hecho discernir entre nosotros una comunión de vida que nos ha hecho superar los acercamientos de nuestras iglesias que ellos no habían conseguido. Y por eso otro de los argumentos no es solo lo de los teólogos, sino el principal obstáculo para la intercomunión es que continuamos a hablar del aspecto institucional de la iglesia. Y por tanto, uno de los argumentos, bueno, algunas frases que salen en algunos de los artículos que defienden esos días la celebración contraponen, por ejemplo, el nada se hace sin el obispo al nada se hace sin el pueblo, como si fueran dos cosas contrapuestas. O, por ejemplo, otro dice, se trata del evangelio y nada más, no estamos hablando de la iglesia. O otro, por ejemplo, dice, todo lo que se ha hecho en la Iglesia nuevo se ha hecho por la desobediencia, y apela a San Francisco de Asís, ¿no? O también a Lutero. Bueno, y entonces son siempre como argumentos que quieren decir, en el fondo, como otro dominico, François Biot, decía en unos artículos, no nos sorprendamos que pongamos en cuestión las estructuras, porque es algo normal al pueblo de Dios, ya que estas estructuras estaban esclerotizadas, o sea, no, estaban muertas, teníamos que destruirlas, ¿no? Bueno, entonces, esto en el fondo es lo que está en juego. ¿Es un signo profético o es un gesto ambiguo? Entonces, para entrar en todo, resolver, bueno, ya hemos entrado en el debate, para resolver este debate, para entrar en lo que la Iglesia quiere decir, lo voy a hacer a través del autor que estudié y que en el fondo fue uno de los protagonistas a la hora en este debate, porque se entrevistó con mucha gente, hizo varios artículos, hizo un artículo que se llamaba justo así, ¿no? Signo profético o gesto ambiguo, en el que el Papa San Pablo VI le escribe dándole las gracias por este artículo. Y que en el fondo su respuesta tuvo una gran repercusión para la iglesia parisina. Estoy hablando de Marie-Joseph Leijoux, un dominico que afronta estas cuestiones, que es profesor también en el Instituto Católico y que es un experto también en ecumenismo. La primera reacción que tiene este teólogo Leijoux es de querer escuchar verdaderamente, ¿no? Y de hecho en este primer artículo dice, he examinado lealmente estas razones y pienso que debemos interrogarnos sobre la realidad espiritual de nuestras Eucaristías. Es decir, ¿qué está sucediendo? Que celebramos la Eucaristía, pero no conseguimos todavía, celebramos este sacramento de la unidad de la comunión y no conseguimos vencer las barreras que nos separan, ¿no? Y dice, he escuchado, cuanto me es posible, la llamada que nos es dirigida a través de este hecho y el cuestionamiento que nos es hecho. Es decir, Leijoux quiere como verdaderamente acoger lo que se quiere expresar, esta herida de la separación, pero acaba diciendo, no obstante, desde que me pregunto si este acto es un acto auténticamente profético, me siento obligado a responder negativamente, puesto que en la historia de la Iglesia el profetismo tiene sus propias leyes. Lo que han hecho estos participantes tiene su consistencia propia que desborda las intenciones de sus autores y es portador de una teología y una eclesiología que no ha respetado estas leyes propias del profetismo. Entonces, en el fondo, él está diciendo, nace un deseo bueno, pero la tradición de la Iglesia, la historia de la Iglesia nos muestra que no es por aquí. ¿Por qué? Y es donde vamos a entrar ahora en sus argumentos.
sea, es decir, por introducirlo de una forma más fácil, si había una comunidad, si había una afinidad entre estos participantes del Mayo del 68, si había una afinidad, de hecho, entre ellos, o sea, porque esto es lo que querían expresar, ¿por qué no es una celebración de la comunión válida de la comunión eucarística plena? O sea, ¿cuál es el criterio para afirmar que la comunión que ellos tenían no es una comunión eucarística o sí lo es? O sea, lo que está aquí en juego es la idea de comunión eucarística. Por eso el primer argumento que podríamos afrontar, lo divido en 4 muy breves. El primero sería, ¿la comunión eucarística es algo que nosotros hacemos y que ponemos ahí delante o es algo que recibimos? Es decir, es evidente que hay una cierta unidad en este grupo, porque es lo que han querido, una cierta afinidad que se expresa por esta afinidad en lo vivido, en las circunstancias, en los acontecimientos de mayo del 68, en la afinidad también en muchos valores evangélicos, pero ¿es esta afinidad la que construye la comunidad total, la comunión eucarística? Y entonces aquí es donde Leguillou va a decir, yo creo que no, yo creo que es un gesto ambiguo, porque expresa una comunión, pero no es la comunión eucarística. O sea, a partir de una celebración eucarística está expresando algo que no es eso. ¿Por qué no es la comunión eucarística? Porque la relación entre la Eucaristía y la comunidad cristiana es más profunda que los acontecimientos. Dicho de otro modo, la comunión eucarística no se funda en los acontecimientos, no se funda en la afinidad de los acontecimientos o de ciertos valores, sino que se construye y su origen es el sacramento de la fe, o sea, la fe. El origen de la comunión eucarística no es la afinidad en los acontecimientos, sino la total comunión en la fe. De hecho, la Eucaristía se llama sacramento de la fe. Por tanto, estamos ante la primacía de la fe y no de la historia, ante la primacía de la Eucaristía y no de los acontecimientos. O sea, lo que quiere decir Leguillou es que para celebrar la comunión eucarística total tenemos que tener esta comunión en la fe de un nosotros que nos precede, que es la Iglesia. O sea, lo que está en juego es si la comunión a la que estamos llamados no es tanto una cosa que nosotros hacemos, sino una cosa que nosotros recibimos. Por eso Leguillou dice que es algo ambiguo, porque no hay esta comunión plena, que es lo que muestra la comunión eucarística, en la fe. Ese es el primer argumento. El segundo dice, vale, o sea, nos podemos preguntar, si la comunión eucarística es más profunda que la que este grupo ha experimentado, ¿en qué queda la experiencia individual que cada uno de ellos juzga como una verdadera comunión? O sea, ¿cómo se puede definir? ¿Por qué esta comunión individual que cada uno ha vivido no es una comunión eucarística? ¿Por qué lo que yo juzgo, por qué si yo, dicho simplemente, por qué si yo me siento en comunión contigo, no lo puedo expresar por una comunión eucarística? Lo que está en juego aquí, en el fondo, es si la comunión eucarística es una experiencia individual o una experiencia eclesial. O sea, ¿dónde está? Si es algo que yo puedo juzgar simplemente o es un juicio que también que me precede. De hecho, dice Leguillou, ahí, dice un artículo, está ahí en verdad el nudo del debate. Y se pregunta, ¿no atribuyen los participantes a su fe, a la experiencia que han hecho, el valor, no pretenden que esta experiencia que han hecho tenga el valor de discernimiento de la fe en tanto que eclesial y por tanto para todos los católicos? Es decir, no quieren basar la experiencia eclesial, reducirla a su experiencia individual. O sea, lo que está en juego es que se ha reducido la fe eclesial a lo que el grupo interpreta de los acontecimientos. Lo que está en juego en el fondo es reducir la experiencia eclesial a la experiencia individual. El criterio de la Iglesia a mi criterio. Lo que la Iglesia, la experiencia de comunión de la Iglesia a lo que yo siento. O sea, en el fondo el problema aquí es un sentido que con Mayo 68 también se entiende muy bien, ¿no? En el cambio de paradigma filosófico de individualismo al hiperindividualismo, el problema aquí es un sentido individualista de la Eucaristía, donde la Eucaristía sería el lugar de la relación de una persona o de un grupo
reducido con Dios y que se olvida de la Iglesia universal, cuando no se puede hablar de Eucaristía sin hablar de la Iglesia y viceversa. No se puede hablar de la Iglesia sin hablar de la Eucaristía. O sea, lo que está aquí en juego es una idea de Iglesia al servicio de esta comunión o no, ¿no? O si es simplemente lo que yo hago, la experiencia que yo juzgo, bueno, lo que él quiere abrir aquí el debate y en el fondo nunca lo cierra, es simplemente algo que va abriendo. Es decir, la Iglesia tiene algo que decir, el juicio de la Iglesia tiene algo que decir a esta comunión. Claro, pero para ellos, y aquí es donde se mete el tercer argumento, es decir, pero cuando hablamos de Iglesia, ¿de qué hablamos? O sea, en la comunión eucarística, la Iglesia institucional ¿tiene algo que ver o no? ¿O está a expensas de ella? ¿La Iglesia es simplemente la Iglesia invisible o es también la visible, ¿no? Y esto es lo que Leguillo aborda también este tercer argumento, en el que él dice, en el fondo aquí hay un malentendido de la institución, porque se contrapone la institución al pueblo. El pueblo sería como el profeta y la institución como algo que no consigue ser profético y que por eso necesita como que se le zarandee, ¿no? Cuando en el fondo el origen de este profetismo es toda la institución jerárquica. Entonces, aquí, dice Leguillo, hay un equívoco extremadamente profundo sobre la noción misma del Evangelio. Dice, el Evangelio no implica el mismo, como toda la tradición apostólica sostiene, la Iglesia como institución, como en sus mismas estructuras sacramentales. Es decir, el Evangelio no está hablando también de esta institución. Bueno, a nivel católico es evidente que sí, por eso él desde la postura católica está dando su punto de vista, pero que en el fondo vuelve a sacar a debate esto, ¿no? O sea, la institución no tiene algo que decir. Muchos es verdad que la excusa para saltarte la institución era que querían expresar la unión con los acontecimientos, ¿no? Y decían, por ejemplo, que como la Iglesia no conseguía acoger los acontecimientos, acercarse, hacerse próximo de los acontecimientos, decían, pues nos hemos querido saltar esta institución para afirmar los vínculos fundamentales de la Eucaristía con los acontecimientos. Somos, y dice Leguillo, somos sensibles a esta unidad de la Eucaristía con los acontecimientos. O sea, que queremos que la Iglesia, que el Evangelio, que la Eucaristía hable a los acontecimientos, que no sea simplemente una cosa de nosotros. Pero dice, en el fondo hace falta remarcar que no es en un más allá de la Iglesia visible, que son dadas estas uniones fundamentales, sino que es justamente dentro de la Iglesia visible. O sea, es decir, que la Iglesia visible se ha dado para acercarse justo y acoger todas estas uniones fundamentales con el prójimo, con los acontecimientos, con la historia. O sea, no es fuera de la Iglesia visible, sino que es justo la Iglesia visible lo que permite esta dinámica de estar unidos a todo, de llegar a todo el mundo. Bueno, en el fondo aquí Leguillo lo que quiere expresar es toda la dinámica sacramental, que ahora no me voy a meter, pero que dice que es algo que recibimos. De hecho, Congar, también otro dominico, dice, el desconocimiento aquí es que hay una vía que está dada. Es decir, el don esperado no puede olvidar el don ofrecido, que es aquel de los bienes y estructuras unidas a una alianza definitiva que viene por una institución. O sea, es decir, que es verdad que aunque a veces sean cosas, dice Leguillo, ¿no? Aunque la cuestión del ministerio es teológicamente menos importante que la comunión de vida, ya que él está al servicio de ella, esta no nos permite dejar al ministerio como algo secundario y tratarlo como una realidad desechable, porque en el fondo es esencial a esta comunión de vida y al servicio de esta comunión de vida. Bueno, en el fondo lo que está aquí en juego es de nuevo la institución como un servicio a la comunión o no. Y por tanto, ya es el último argumento y es muy breve y solo lo introduzco, en el fondo es, tenemos que borrar e ignorar todo lo que somos. O sea, la comunión eucarística, para entrar en comunión eucarística con los demás, ¿tengo que negar mi identidad? ¿O la comunión eucarística me ayuda a ser más plenamente aquello que he recibido, ¿no? O
sea, en el fondo, aquí muchos de los... ¿Por qué decimos esto? Porque muchos de los participantes lo que querían decir es dejamos de lado algunos dogmas, la institución también la dejamos de lado porque en el fondo no me ayuda a vivir esta comunión. Aquí lo que está en juego es si mi identidad es un impedimento para acoger la alteridad. Y yo creo que es justo afirmar mi identidad me ayuda a coger la alteridad, porque si no sería alineación. En el fondo, en estos argumentos que no llegan a ser de todo resueltos y simplemente son como cosas que se ponen delante, ¿no? Como la comunión no es algo que yo hago, sino algo que recibo, para eso necesito la Iglesia y la Iglesia como institución y necesito acoger toda la tradición de la Iglesia. En el fondo lo que Leillu quiere decir es, y lo leo con sus palabras, el rechazo a la intercomunión no es simplemente por unas leyes disciplinares, sino que es solo la traducción de la ley más fundamental que está inscrita en el corazón misma de la Iglesia. Es decir, que la salvación es un don que recibo según los métodos de la revelación. O sea, esto es lo que está en juego. No es tanto rechazar la intercomunión porque no respeta la disciplina, sino porque no respeta la dinámica que el misterio revelado ha decidido establecer para darse y salvar a los hombres. Sin embargo, aunque Leillu dice esto, dice que sigue abierto, y sigue trabajando, de hecho, en este camino ecuménico. Bueno, simplemente por terminar y dejar abierto ahora las preguntas que sea, o simplemente para dejarlo abierto porque es un tema abierto, que ni siquiera en la Iglesia está cerrado. O sea, me parece que en el fondo la cuestión de la intercomunión nace de este deseo bueno de estar en comunión con los otros, de esta herida que el cristiano vive de estar separado de sus hermanos, que de hecho tras el concilio, en la Iglesia Católica hay una conciencia mayor y un movimiento mayor para dirigirnos a esta unidad, ¿no? De hecho, el ecumenismo busca esta comunión total, eucarística, con los hermanos separados, pero que el modo de llegar ahí es por medio de una conversión. Y esto me parece interesante. Es de un mayor conocimiento común de quién es Dios, de cómo se manifiesta, de los métodos que él ha utilizado, de la revelación, ¿no? Por medio de una mayor profundización en el misterio de Dios, de un trabajo común en esta profundización. Y saltar las barreras para adelantarse, yo creo que nos ahorra un camino que nos enriquecería. O sea, el problema de saltarte esas barreras es que te ahorras todo este camino de conversión y por tanto no es verdadero. O sea, porque la unidad que el ecumenismo quiere encontrar es la unidad, podemos decir, original, pero que está adelante, es resultado de una transformación y de una conversión. La intercomunión del 68 se quiso saltar por estas barreras y por eso el propio obispo de París no la aprobó. Aún así, nosotros estamos llamados a seguir pidiendo y favoreciendo esta comunión para que un día no sea la intercomunión lo que algunos pidan, sino la comunión plena eucarística lo que podamos celebrar todos.